Vamos a regresar a Jeremías, vamos a seguir estudiándolo, pero antes de regresar a Jeremías, tengo que explicarles el principio de la limpieza. Así que ustedes ayúdenme y díganme por qué limpian las cosas, por qué limpian su casa, por qué limpian sus manos. Alguien levante la mano y dígame por qué limpia su casa. Aquí, para no tener suciedad. ¿Y qué tiene de malo la suciedad? ¿Ah? Contamina. ¿Y qué tiene de malo que contamine? Trae enfermedades. Entonces hay que limpiar porque si no van a venir muchas enfermedades. E igual con las manos. Si yo no limpio mis manos, voy a contraer muchas enfermedades. Entonces el principio de la limpieza dice que si yo no me aseguro de estar limpiando constantemente, va a haber destrucción. Van a haber enfermedades. ¿Todos hemos entendido eso? Bueno, entonces ahora les voy a poder explicar una de las historias que las personas que no conocen a Dios más les cuesta entender. Es el diluvio. Es la historia del arca de Noé. Es que yo me he topado con muchas personas que siempre me dicen, yo no sé por qué ustedes hablan de un Dios de amor si Él fue el que con un diluvio eliminó toda la raza humana y a miles de especies en el mundo. ¿Cómo me vas a hablar de amor? Bueno, entonces yo tengo que explicarles el principio de limpieza. ¿Sabías vos por qué Dios lo hizo? Le dije. ¿Sabías de que Dios lo hizo porque los humanos de esa época estaban teniendo relaciones sexuales con demonios? ¿Sabías de que estaban saliendo personas sobrenaturalmente modificadas por ese tipo de suciedades? Y él abrió los ojos. Eso no es posible, me dijo. Te lo voy a leer. Lo llevé a Génesis y lo leí con él. Ahí dice, los hijos de los hombres estaban teniendo sexo con ellos. Entonces, ante suciedad le pregunté, ¿qué vas a hacer vos? Limpiar. ¿Por qué entonces crees que Dios no tiene el derecho de limpiar la tierra ante esa suciedad? No me pudo decir nada. ¿Has entendido el principio de la suciedad? También fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, le expliqué. Ellos estaban llegando a tal punto de perversión que ya no había distinción entre hombres y mujeres. Todos tenían relaciones con quien ellos quisieran. Llegaron 2 ángeles ahí a Sodoma y Gomorra. ¿Y ustedes recuerdan lo que querían hacer los hombres de ahí? Acostarse con los ángeles, solo porque eran extranjeros. Entonces, ¿qué hace Dios? Limpiar. Esta vez ocupa fuego, pero ocupa el mismo principio. Hace una limpieza. Esto nos lleva a que ahora podamos aplicar lo que muchas personas se han estado preguntando. ¿Por qué Dios está siendo tan duro con el pueblo de Israel? Porque hoy vamos a hablar de restauración, pero la restauración va a suceder por la destrucción que se ha estado anunciando todo este tiempo. ¿Por qué entonces dejó Dios eso? Bueno, vamos a retroceder un poco en la historia para que ustedes vean la lógica de todo esto y ustedes entiendan que no es simplemente que Dios se hartó, y vean la lógica. Los cananeos habían ocupado esa tierra, la tierra prometida, durante más de 400 años. Los cananeos habían usurpado la tierra prometida, la tierra que Dios le proveyó a Abraham, la tierra que fluye leche y miel, más de 400 años. Durante todo ese tiempo Dios había sido paciente con ellos para que se arrepintieran. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron peores cosas. Y tenemos historias como las de Jericó, que Jericó era una ciudad que se dedicaba a la adoración a la luna. Tenemos otro montón de historias como las de los amonitas, que quemaban niños y otras cosas así. Entonces, ¿qué hace Dios? Llama a su pueblo, el pueblo de Israel, y a través de Josué, ¿qué le dice? Vayan y conquisten la tierra prometida. Pero ustedes me creerían si yo les digo que el corazón de Dios no era que todos murieran, todos los cananeos murieran. ¿De qué estás hablando, Carlos? En realidad Dios
escogió a los israelitas para darse a conocer al mundo y les dijo, yo les entrego ahora mi ley, los 10 mandamientos para que ustedes los vivan y la gente me pueda conocer a mí a través de ustedes. Y sucedió. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, hubo una mujer que dijo, no, ese es el Dios verdadero. Una mujer cananea, una mujer que no conocía a Dios, no era israelita. Y cuando vio la luz de los israelitas, ella dijo, Él es el Dios verdadero, en Él voy a confiar de ahora en adelante. ¿Y saben qué pasó con la vida de esa mujer? Fue salva, su nombre es Rahab. Ustedes la conocen. Y cualquiera diría, no, fue un exterminio lo que los israelitas llegaron a hacer. No, fue limpiar la tierra prometida. Y como esa mujer, Rahab, decidió arrepentirse, bueno, tuvo otra oportunidad. Y entonces, ¿por qué no lo hicieron todas las otras ciudades que los israelitas derrotaron? No querían arrepentirse de sus pecados, querían seguir pecando. Entonces, lejos de aceptar su error y decir, vamos a creer en tu Dios, dicen, vamos a hacer guerra contra ustedes. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la orden de Dios de los para los israelitas? Destruyen todo. No quieren convertirse, limpien. Pero aquellos que quieran convertirse, dice Dios, les vamos a dar una oportunidad tal y como Rahab la tiene. Entonces, si alguien algún día les llega a decir, no, Dios no tuvo misericordia para con ellos, ustedes pueden decir, Rahab es el mejor ejemplo. Nadie pudo haber creído de que Dios quisiera a una mujer que tenía el pasado de Rahab adentro de su pueblo. Pero Dios sí quería tener misericordia. Ahora que ya entendimos esa lógica y que ya les he dado este presente histórico, vamos a irnos a los tiempos de Jeremías. ¿Quiénes están habitando la tierra prometida hoy? Los judíos. ¿Quiénes están ensuciando la tierra prometida hoy? Los judíos. Si en el pasado Dios limpió su tierra, ¿qué va a hacer ahora? Limpiar su tierra. Así como usó a los israelitas para limpiar la tierra prometida de la suciedad que ellos tenían, así va a usar hoy a Nabucodonosor para limpiar la tierra prometida de los israelitas. Eso era lo que estaba haciendo Dios. Tenía que limpiar la tierra porque ahora los israelitas se habían convertido en la misma abominación que un día fueron los cananeos. Y en medio de esa historia vamos a Jeremías capítulo 32 y vamos a seguir con los 4 capítulos de restauración. Quédense sentados porque vamos a leer bastante. Y también saquen sus lapiceros. Vamos a anotar. Yo pienso que les sería más fácil si van haciendo estas anotaciones en la Biblia para que cuando vuelvan a leer este capítulo, ustedes puedan entenderlo mejor. Dios va a darle otra señal de restauración a Jeremías a través de este capítulo, pero sucede en diferentes etapas. Del verso del 1 al 5 encontramos dónde está Jeremías y por qué está ahí. Del 1 al 5. Espero puedan ver esos números. Del 1 al 5 encontramos dónde está y por qué está. Del 6 al 15 encontramos la señal. Entonces es algo así como que encontramos la profecía o el estudio o la enseñanza, la lección. Del 16 al 25
encontramos la oración de Jeremías. Y del 26 al 44 encontramos la interpretación de la señal. 4 partes. Vamos a ir entonces leyendo esas 4 partes. ¿Lo han anotado ya? Amén. Es que si ustedes leen de corrido esto y no hacíamos esta división, sí van a preguntar, ¿y qué pasó aquí? Estábamos hablando de una cosa y ahí se pasó a la otra. Bueno, vayamos al verso 1. Palabra de Jehová vino a Jeremías en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue en el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Gracias, vos. Gracias. Dice que no se mira, tiene razón, ¿verdad? Ustedes sí ven. Bueno, tengan ojo espiritual entonces, porque vamos a estar mucho tiempo. Ahorita acabamos de leer que Jeremías nos está diciendo, estaba en la cárcel del patio del palacio. Ahí estoy. ¿Cuál es la señal que recibo? Váyanse al verso 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot. Paren ahí. Esa es la señal. Ya vimos dónde está. Ahora esta es la señal. La señal es que Dios le está diciendo a Jeremías que compre una propiedad. ¿Vamos bien? Sigamos. Vayamos ahora hasta el verso 16. Después de la señal, Jeremías hace esta oración. Vean verso 16. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, paren ahí, esa es la oración. Pronto vamos a estudiar la oración. Y ahora váyanse hasta el verso 26. Después de que Jeremías ora, Dios le responde esto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Oremos. Mi Dios, gracias porque tu palabra quizás le está diciendo a algunas personas acá y me está diciendo a mí, ¿habrá algo difícil para ti? ¿Habrá algo demasiado grande o demasiado imposible para ti? Señor, gracias porque no lo hay. En tu nombre, amén. Bueno, empecemos por donde está, esa cárcel del patio del rey. ¿Qué significaba? Era una cárcel que estaba guardada para aquellos que ofendían directamente al rey o para aquellos que eran parte del palacio del rey. Entonces, como los sirvientes del rey iban ahí. Recordemos esto algo así como que la cárcel personal del rey, donde él enviaba a quien él quisiera sin ningún tipo de juicio. Mientras Jeremías está ahí, nos dice la razón por la que está ahí. Y es que ustedes tienen que recordar quién es Sedequías. Sedequías no es el rey legítimo. Es que Joaquín fue trasladado a Babilonia y en su ausencia el mismo Nabucodonosor pone a Sedequías a reinar. ¿Y saben qué hace Sedequías? Traiciona a Nabucodonosor. Se vuelve contra aquel que lo puso a reinar. Y no solo lo traiciona, sino que se esconde de él. Fue a buscar ayuda a Egipto, no funcionó. Y ahora Jeremías viene donde Sedequías y le dice, ¿sabes qué, Sedequías? Por lo que hiciste, Nabucodonosor te va a venir a traer.
lo vas a ver cara a cara y vas a enfrentar lo que hiciste. Sedequías, al escuchar eso, se enoja contra Jeremías y le dice enfrente de toda su corte real: no tenés derecho para decirme eso, andate a la cárcel. Sedequías mete en la cárcel a Jeremías por eso. Eso es lo que dice del verso del 1 al 5. Ya ahí en la cárcel recibe la señal que vamos a leer, que le acabamos de leer, que es sobre la compra de una propiedad. Muchos estudiosos creen que la primera parte de esta señal Jeremías la soñó. Es que Jeremías hace un tiempo había intentado comprar una propiedad en Anatot y no había podido lograrlo. Entonces él cree que en sus sueños Dios le dice que lo va a comprar. Pero ¿saben por qué creen que está soñando? Porque en este momento Israel está sitiada. Babilonia ha puesto todo su ejército alrededor de Israel. Ahora, recuerden, las ciudades en aquel entonces estaban amuralladas. El hecho de que estuvieran protegidas por murallas no significa que estaban seguras. Significaba que estaban controladas las entradas y las salidas. Entonces lo que Babilonia hizo fue poner, recuerden esta palabra, arietes cerca de las murallas. ¿Qué eran arietes? Eran torres. No sé si ustedes han visto películas de las guerras de antes, pero a esas torres que tenían arcos, que tenían guerreros que ocupaban para acercar a la muralla y subir, a esas se les llamaban arietes. Estaba totalmente cerrado, nadie podía entrar ni salir. Entonces Jeremías recibe este sueño donde Dios le dice: vas a comprar una propiedad en medio de la guerra. Jeremías dice: qué locura. ¿Quién compra una propiedad en medio de la guerra? Especialmente cuando en esa propiedad hay un montón de soldados enemigos. No tiene sentido. Pero al parecer era lo que Dios quería, porque mientras Jeremías estaba soñando eso, mientras Jeremías estaba en la cárcel, su primo llega y le dice: Jeremías, por favor, cómprame esta propiedad. Sé mi rescate, sé mi salvador. Ahora, yo sé que ustedes después van a llegar a leer esto, entonces no lo vamos a leer, sino que se lo voy a explicar para que ustedes lo puedan entender en sus casas. En el tiempo de los judíos, nadie podía vender la propiedad de su familia. Recuerden que en los tiempos de Josué que acabamos de hablar, él repartió las tierras a las tribus. ¿Se recuerdan de eso? Amén. Las tribus le entregaron a sus patriarcas. Los patriarcas la entregaron a sus familias. Hicieron registros donde decía de dónde a dónde era de tal persona o de tal familia. Y Dios dijo: nunca nadie puede perder su tierra. Si hay algo que siempre van a tener, es lo que yo les he dado, y es la tierra prometida. Pero ¿qué tal si necesitaban hacer negocios con su tierra? Porque ustedes y yo sabemos que los negocios de bienes y raíces son muy buenos. ¿Qué tal si alguien quería hacer una inversión y ponía su tierra como una fianza? Entonces hacía algo así como una inversión y tenía una hipoteca, ponía su tierra como hipoteca. ¿Qué pasaba? Bueno, era posible, pero bajo esta condición: yo ponía mi propiedad, mi tierra, en hipoteca, pero no le iba a quedar a la persona que le estaba pidiendo prestado o al prestamista, sino que yo tenía que ir donde un miembro de mi familia y decirle: perdí todo, me están hipotecando la tierra, me la tenés que comprar, y ocupaban este vocablo: me tenés que rescatar. No puedo ir a donde nadie más que a donde ti. Por favor, comprame la tierra y yo voy a poder pagar. Va a ser tuya, puedes trabajarlo como querrás. De esa forma, nunca nadie iba a perder las tierras. El primo de Jeremías llega donde él a hacer exactamente eso. Jeremías, llegué al punto de mis deudas máximo, ya no tengo nada más, por favor rescátame. Jeremías le da el dinero, Jeremías adquiere la tierra,
y ahora el primo puede ir a pagar su deuda. El proceso que ustedes van a leer ahí, cuando lleguen a sus casas, también se los voy a explicar. Es que habla sobre un montón de cartas. Es más, vean en el verso 11 rápidamente. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Paren ahí, solo eso quería que leyeran. En aquel tiempo era muy difícil mantener la integridad de los documentos, porque como estaban hechos de papiro, el papiro era fácilmente falsificable. Eso significa que la tinta se podía quitar, se podía borrar. El papiro, para que nosotros lo entendamos en nuestros días, era como una especie de tela. Sí, se extraía de una hoja y de todo eso, pero para que nosotros lo asimilemos, era como una tela que al mojarse y limpiarse podía extraerse la tinta. Entonces era manipulable, el papiro era manipulable. Cualquier contrato podía venir una persona de mala fe y cambiar cosas. Entonces, ¿qué hacían para estar seguro que nadie pudiera cambiar nada? Hacían 2 contratos, 2 hojas. Una era la copia de la otra. A una le llamaban, la que nosotros leímos ahí, la carta abierta o el papiro abierto. Ese era el que todos podían leer y estaba en posesión de todos. Y estaba el segundo, que era la carta sellada o el sello. ¿Por qué era la carta sellada? Bueno, es que ponían los 2 a la par y empezaban a redactar el contrato, como cualquier persona lo haría. Y los 2 firmaban los 2 contratos, la original y la copia. Pero la copia la enrollaban y la sellaban. El sello era tal, o tenía que ser tal, algunos ocupaban 2 sellos por las 2 partes, tenía que ser tal de que si alguien alguna vez llegaba a abrir esa carta, se iban a dar cuenta de que había sido manipulable y ahora había probabilidad de fallo. Entonces, si yo venía y decía, mira, me cambiaron el documento, y iba donde el juez y decía, miren, me han cambiado este documento, ellos alteraron esto, siempre existía esa copia que tenía yo o que tenía alguien más, en este caso uno de los testigos, y podía yo llevarla donde el juez y decirle, mire, los sellos están intactos, abramos esta copia para ver lo que un día acordamos las 2 partes, porque los sellos están intactos. Y como esa carta estaba enrollada, no se podía manipular, no podían hacer cambios en ninguno de esos. Eso es lo que ustedes van a leer, eso es todo el proceso que ustedes van a leer de los versos, les dije, desde el verso del 6 al 15. Ahora, hay algo curioso que sucede al final, y es que Jeremías mete su carta en una vasija de barro. En ese tiempo no habían cajas fuertes, entonces para mantener intacto el papiro, metían el papiro en una vasija, la sellaban con el mismo barro y lo escondían donde ellos quisieran en su tierra. Eso hace al final Jeremías. Ahora, todo esto, ¿dónde lo hace Jeremías? En la cárcel. Por eso era importante que lo supiéramos. Primera pregunta. ¿Quién compra una propiedad estando en la cárcel? Segunda pregunta. ¿Quién compra una propiedad mientras están en guerra? Peor aún, ¿quién compra una propiedad que está totalmente llena del ejército enemigo? ¿Qué lógica tiene lo que Jeremías está haciendo? Ninguna, ¿verdad? Saben que para él tampoco tenía lógica. En realidad él no lo quería hacer. Él estaba dudando si hacerlo o no, pero les voy a enseñar y estaba guardando este verso. Vayan al verso 8. Vino a mí Hanamel, hijo de mi tío. Vayan hasta
la última parte, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Yo les dije, les expliqué sobre el rescate. Cómprala para ti y miren lo que dice el final. Entonces conocí que era palabra de Dios. Jeremías estaba dudando si esto realmente debía de hacerse. Y cuando ve a su primo ahí dice, no tiene lógica, es una locura, pero es palabra de Dios. No puedo hacer nada. Así que, primo, te voy a redimir, voy a comprar tu propiedad. Y lo hace. Lo que vamos a leer ahora me encanta porque Jeremías muestra su íntima relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han firmado un negocio así? O han comprado un carro o una propiedad y ustedes se quedan, no sé qué estoy haciendo. Yo cuando compro un churro me pregunto si me estafaron o no. Ahora imagínense una propiedad. Ahora imagínense una propiedad que él sabe que no tiene valor. Nunca la va a usar. Se llena de preocupación, se desespera y nomás se va el primo. ¿Saben lo que hace? Se va a orar. El primo se da la vuelta y Jeremías se postra en tierra y empieza a hacer esta oración. Vayan al verso 16. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová y dije, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Pongan atención a esa frase, ya les digo por qué. Y Jeremías empieza a expresar lo que dice, vayan a lo que siente, vayan hasta el verso 24. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estoy viendo. Entonces Jeremías, mientras está orando, está diciendo, estoy viendo la maldad que está sucediendo. Y después dice en el verso 25, oh Dios, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en las manos de los caldeos. Paren ahí. Esa es la oración de Jeremías. Va a Dios donde Jeremías y decirle, no tiene sentido, Dios, lo que me estás pidiendo hacer. Estoy viendo de que Israel no solo está siendo sitiada, sino que pronto va a ser destruida porque la estás limpiando. Y tú me pides que compre una propiedad. Estoy en la cárcel, Dios, y tú me pides que ya no tenga ni lo poco que tenía antes. No tiene sentido, Dios. Dios le responde a Jeremías con las mismas palabras que Jeremías comenzó su oración. Recuerden, y yo hubiera puesto una raya en el verso 16 donde dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Porque ahora en el verso 27, miren cómo Dios le responde. Bueno, desde el 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías viene y empieza a orar todo santo como nosotros a veces. Señor, tú todos lo puedes. Y Dios le responde, Jeremías, ¿realmente crees que yo todo lo puedo? ¿Por qué estás dudando? Y para que Jeremías no malentendiera las palabras de Dios, él le explica, Jeremías, no estoy diciendo de que todo eso malo ya no va a suceder. Jeremías, va a suceder.
Israel va a ser destruida, va a ser limpiada. Pero con respecto a la propiedad que compraste, tengo algo que decirte. Voy a restaurar la tierra prometida. Voy a hacer que tenga valor la tierra que tú compraste hoy. Un día, todos los que yo he dispersado por todo el mundo van a regresar. Y vayan hasta el verso 37, lo vamos a leer. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Paren ahí. No voy a tomar mucho tiempo en esto porque ya casi no tenemos tiempo, pero esta es una profecía de múltiple cumplimiento. ¿Qué significa? Que bastantes veces se cumplió en diferentes momentos. El primer momento en el que se cumplió fue en el 1941, 51, por ahí, donde a los judíos se les permitió regresar a la tierra prometida. Todos los judíos que habían sido dispersados por el mundo desde Roma regresaron a su tierra. También sucedió en el retorno de Esdras, de Zorobabel y de Nehemías, cuando él trajo a su pueblo. Pero hay algunos que dicen que lo que realmente está hablando aquí es de la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? El cielo. ¿Por qué? Miren el verso el verso 40. Y haré con ellos pacto, lean en voz alta, eterno. ¿Qué es lo único eterno que nosotros conocemos? El cielo. Dios y el cielo. Entonces, sí, regresaron los judíos en su momento. En el regreso con Zorobabel. Regresaron en el 1951. Pero esto está hablando de que todos nosotros algún día estaremos con Él en el cielo. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, lo que estás haciendo hoy, todas tus oraciones, todo tu servicio, lo estás invirtiendo en el cielo. Estás comprando una propiedad en el cielo. Este mundo va a pasar, pero tu inversión es eterna, Jeremías. Debemos aplicar toda esta historia porque ha sido bastante y ya casi no tenemos tiempo. Lo primero que yo quisiera preguntarles y que yo quisiera recalcar, porque Jeremías lo hace bastante, es ¿cuántos de ustedes, y obvio yo también, cuántos quisiéramos orar más de lo que ya lo hacemos? Levanten la mano. Manténganla arriba, porfa. Y por favor, volteen a ver a su alrededor. Y desen cuenta, ya pueden bajarla. Y desen cuenta que todos necesitamos orar más de lo que ya lo hacemos. Algunas veces quizás ustedes sienten que ya han cumplido con su cuota. Y ya oré en la mañana, ya oré para la comida, ya terminó. Pero la verdad es que ¿quién puso una cuota para orar? Si la Biblia dice orar sin cesar. Les estoy diciendo esto porque me encanta que después de haber hecho el negocio, ¿qué hace Jeremías? Orar. Ahora, quiero traer el mismo ejemplo. ¿Cuántos después de hacer un negocio realmente nos sentamos y decimos, Señor, quiero orar contigo? Quiero orarte por esto que estoy haciendo. No les estoy hablando que después de firmar decimos, Señor, que sea tu voluntad. No, les estoy diciendo de realmente apartarse un tiempo y orar. ¿Saben?
una de las cosas que más me sorprende y me ayuda de estar en Patmos es que ahí los estudiantes, como todo el día pasan en cosas espirituales, lo único que saben hacer es orar y leer la Biblia durante un buen tiempo. Entonces cada vez que vamos a hacer algo y yo les digo, vámonos, y me dicen, y no vamos a orar. Vaya, pues oremos. Y yo todavía enojado, hay cosas que hacer. Y ellos, ¿y no vamos a orar? Sí, oremos. Pero realmente así debería de ser nuestra vida. Que cada cosa que hacemos deberíamos de regresar y orar. Nomás vino el problema, nomás vino la tribulación, Jeremías va y ora con su Dios. Porque esa es la relación estrecha que tenía con Él. La segunda cosa de la que debemos de hablar es sobre la limpieza. Porque es que el punto principal no es la oración, pero Jeremías sí tomó un buen tiempo para hablar de ella. Y es que a todos nos encantó escuchar que mi papá dijo, van a haber 4 capítulos de restauración, porque nos encanta escuchar que hay esperanza, que van a haber nuevas cosas. Nos encantan esas buenas noticias. Nos encanta hablar sobre restauración, pero no nos gusta hablar sobre limpieza. Y no hay restauración sin limpieza. ¿A qué te referís con la limpieza? Sí, a todos nos llena de esperanza escuchar que nuestra familia va a ser restaurada, que la vida de sus hijos o de sus padres o de sus hermanos va a ser restaurada. Nos encanta escuchar eso. Pero cuando escuchamos de que tiene que haber limpieza en nuestras vidas, tiene que haber limpieza en nuestra lista de contactos del celular, tiene que haber limpieza en nuestras costumbres, ahí ya no nos gusta, ya no nos sentimos bien con la restauración. Es curioso que deseamos que Dios restaure nuestra familia, restaure nuestra situación financiera, pero no queremos que nos limpie. Y es que el domingo que mi papá dijo que nos iba a dar un corazón nuevo, yo me estuve preguntando si yo quería un corazón nuevo. Es que creo que hay algunos que tenemos el grave problema de soberbia, que creemos que no necesitamos un corazón nuevo. Entonces escuchamos esa promesa que Dios dio en el sermón pasado sobre y les daré un nuevo corazón, y no nos importó. Lo que queríamos era un carro nuevo o una casa nueva, no un corazón nuevo. Eso es la mayor prueba de que a veces nos cuesta escuchar sobre la limpieza. Porque aquellos de nosotros que nos sentimos sucios y nos sentimos demasiado malos para podernos acercar a Dios, cuando escuchamos que íbamos a tener un corazón nuevo, eso nos alegró. Porque dijimos, Dios, quiero limpieza en mi vida. La necesito. Nos encanta hablar sobre versos como el que dice, tú te fortaleces en mi debilidad, Dios. Ya lo han leído, ¿verdad? 1 Corintios 1 algo. Tú te fortaleces en mi debilidad. Pero no nos gusta ser débiles. Nos encanta el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que Cristo es la única fuerza que tenemos y ya no nos queda nada más. Ahí ya se vuelve un poco difícil. Dios estaba prometiéndole a ese pueblo en ese momento, sí, voy a restaurarlos, pero también voy a limpiarlos. Y lo último es que yo pienso que como Jeremías, algunos tenemos esta incertidumbre si Dios realmente nos va a restaurar. Si Dios realmente o en qué momento va a traer ese nuevo corazón a nuestra vida. Y yo empecé a sentir un poco esta semana de lo que es tener incertidumbre y busqué en la psicología lo que dice, y es que dice que la incertidumbre es tener la necesidad de confirmar lo que va a suceder en el futuro.
La psicología dice que la incertidumbre es esa sensación que nos lleva a querer tener el control del futuro. Y como no lo tenemos, sufrimos de ansiedad, sufrimos de preocupación o desesperación, porque estamos pasando por esa etapa de incertidumbre, en la cual no vemos que las cosas sucedan, en las cuales estamos viendo que los arietes del enemigo están todavía en nuestra tierra. Y no vemos que las cosas sucedan. Estamos como Jeremías, sentados esperando que Dios simplemente haga algo y no sabemos cuándo lo hará, no sabemos cómo lo hará. Pero el mensaje que Dios le dio a Jeremías al final es este. Jeremías, no es imposible para mí restaurar tu vida. No es imposible para mí restaurar tu familia. No es imposible para mí restaurar tu situación financiera. ¿Qué cosa difícil hay para ti, para mí? Entonces, Jeremías, todo lo que estás invirtiendo hoy, todas tus oraciones, no son en vano. Todas están siendo escuchadas. Todos los días que te postras pidiéndome que te restaure, están siendo escuchadas. Va a llegar el día en que va a restaurar nuestras vidas. Pero también las va a limpiar. También va a tener que limpiar nuestra vida. Oremos.